Dios los bendiga. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos hoy a continuar con el estudio al libro de los Filipenses. ¿Bien? Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Por lo, de- por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. El apóstol Pablo en esta carta empieza diciendo a los filipenses, dice que por lo, por lo demás, hermanos, gozaban en el Señor, que siempre que tenemos que estar gozosos en el Señor, amén. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el apóstol Pablo está diciendo que a él no le era molesto escribir siempre lo mismo, amén. ¿Por qué? Porque siempre vemos que a través de la palabra el apóstol Pablo siempre está hablando casi lo mismo. Un primer punto, que está hablando en contra de la ley. Amén. Que la ley ya pasó. Segundo, está diciendo de que debemos vivir una vida que en santidad. Que no debemos pecar. Amén. Y que si pecamos, vamos a perder ¿qué? La salvación. Amén. Y tres, que hay que tener ¿qué? Fe en nuestro Señor Jesucristo para cuando nosotros vivamos una vida en santidad, así podamos algún día ¿qué? Estar delante de su presencia. Amén. A la diestra de Dios Padre, como dice la palabra de Dios. Él está a la diestra de Dios Padre y ahí vamos a estar nosotros ¿qué? También. Amén. Entonces, hoy vamos el capítulo 3 es prácticamente relacionado. eh, Hoy vamos a colocarle el título, será hoy, el título hoy a la enseñanza va a ser nosotros quiénes somos. Amén. Si somos amigos de Cristo o somos enemigos de Cristo. Amén. Entonces, hoy cada uno tendrá que hacer un examen y, como dice la palabra de Dios, que cada cual debe probarse, amén. Debe probarse a sí mismo si de verdad estamos en la fe o no estamos en la fe. Amén. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo, leamos Filipenses capítulo 3, versículo 17, amén. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Amén. El apóstol Pablo en este primer punto nos está diciendo que seamos imitadores de él. Amén. Porque en la palabra dice que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Entonces, primero que todo el apóstol nos dice que es que seamos imitadores de él, del apóstol Pablo. Amén. Y en segundo lugar dice, y mirad a los que así se conducen, dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice que uno tenemos que mirar los ejemplos también, ¿no? De las personas, mirar cómo se conduce. Por lo menos vamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13, 7 y 8 dice que habla sobre los pastores, amén. Para imitar la fe de ellos, ¿no? Amén. Entonces dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y de su conducta imitad su fe. Amén. Entonces, mira, aquí nos dice, acuerda a vuestros pastores, a los que siempre que los pastores nos hablan que la palabra de Dios. Y dice que considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad la fe. ¿Amén? Que tenemos que imitar la fe de ellos. ¿Amén? Que tenemos que ser como ellos, mirando siempre según la conducta de ellos, ¿no? Que nosotros veamos, como dice la palabra atrás, dice que nos hablaron qué, perdón, que nos hablaron qué, la palabra de Dios. Amén. Entonces, como ellos nos hablaron la palabra de Dios, entonces igualmente ellos van a dar buen testimonio y en el tercer paso nosotros qué, tenemos que así
hacer, comportarnos como Dios se comporta, amén. Pero si están predicando la palabra de Dios, ¿no? Como está escrita, ¿no? Porque por eso es que el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Amén? Porque el apóstol Pablo era ¿qué? Un imitador de Cristo, amén. Hacía lo que Cristo hacía. Bueno, entonces digamos 3:18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, mire, hoy el punto, el estudio principal este, que nosotros debemos mirar si somos, ¿qué somos nosotros? ¿Amigos de Cristo o somos enemigos de Cristo? Amén. Porque aquí el apóstol Pablo hablaba de una clase de enemigos, que estaba hablando de las personas de según que andaban según la ley. Amén. Entonces, estos eran enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que Cristo había hablado, de que la ley que ya terminaba el pacto de la ley y entramos ¿qué? Al pacto de la gracia. Amén. Porque estamos en un nuevo pacto. Amén. Por eso el Nuevo Testamento, porque es un nuevo pacto. Amén. Eso es nuevo pacto. Con nuevas ordenanzas y nuevas leyes. Amén. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver que el Antiguo Testamento se mantenían constantemente ¿qué? Eh, ¿Sí? El que cometía alguna falla, ¿qué? Lo mataban, amén. Aquí en la ley no, en la ley era así, que si cometía alguna falla, lo mataban. Ahora en la gracia, no. Ahora en la gracia hay que es perdonar, amén. Hay que perdonar, para que así nuestro Padre Celestial que está en los cielos, también nos perdone a nosotros, amén. Entonces dice que porque andan, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que procurar a qué? A no ser enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Si estamos haciendo lo malo, y si estamos pecando, ¿qué? Estamos siendo enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo trompiezos para la demás persona. Amén. Para que las demás personas puedan llegar a Cristo. Amén. Porque muchas veces podemos ver que las personas no miran a Cristo, sino que nos miran ¿qué? Es a nosotros. Y según como nosotros, eh, nos, eh, según nuestros hechos en la iglesia o nuestra conducta, ellos así, lo malo de ellos es que ellos empiezan ¿qué? A blasfemar el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que por causa de vosotros, el nombre de Dios es ¿qué? Es blasfemado. ¿Ven? Entonces, por eso el que nos envía, nos dice que seamos testimonio. Porque dice que nosotros siendo testimonios, nos salvaremos a nosotros mismos y salvaremos también ¿qué? A los que nos oyeren. Amén. Entonces, eso es lo importante de ser que un buen testimonio. Amén. Sí, porque la palabra de Dios dice que con Cristo estamos juntamente ¿qué? Crucificados. Amén. Entonces, mire, entonces con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces tenemos que también ¿qué? Crucificarnos a todos nuestros deleites. Amén. De la carne. Amén. Entonces, si estamos crucificados, ¿qué pasa? No vamos a cometer nada malo porque estamos ¿qué? Crucificados ahí como amarrados. Entonces dice que nosotros ¿qué? Debemos que crucificar nuestra carne. Amén. Entonces sigamos. Entonces, la recomendación que seamos testimonios, que vivamos una vida en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, y aún así, por eso, si nosotros vivimos en santidad, ¿qué? No vamos a hacer, no vamos a hacer tropiezo para nadie y no vamos a ser ¿qué? Enemigos de Cristo. Amén. Bueno, versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Amén. Entonces, mire, los que son enemigos de Cristo, ¿qué? Dice que el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre. Amén. Mire, los que son enemigos de Cristo, ¿qué? Ellos piensan que solo en lo material, solo en pocas palabras como en su vientre. Dice, cuyo Dios, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén.
Entonces, cuando tú solo piensas en lo terrenal, te constituyes ¿qué? Una vergüenza, dice, y cuya gloria es su vergüenza. Eres una vergüenza que solo piensas ¿qué? En lo terrenal. ¿Amén? Entonces, cuando pensamos en lo terrenal, somos enemigos de Cristo y somos una vergüenza para Cristo. Amén. Sí, porque somos un mal testimonio para la iglesia. Amén. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, amén, amén, que debemos que vivir una vida en santidad, para que así no seamos tropiezo para otras personas. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces mire que dice la palabra de Dios, dice que lo nosotros que no es terrenal. Amén. Porque sabemos que lo terrenal, los que piensan en lo terrenal van a ser enemigos de Cristo uno. Amén. Y van a sufrir ¿qué? Vergüenzas. Y en el versículo 20 ya dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces, como somos de los cielos, entonces somos ¿qué? Embajadores de Dios aquí en la tierra. Amén. Dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces somos ¿qué? Representantes de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo, ¿no? De que tenemos que ser testimonios. Debemos ser ¿qué? Verdaderos obreros de Cristo. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo en este momento, y vuelve en el capítulo 3, devolviéndonos, hay otra clase de enemigos, ¿no? También que son fuertes, ¿no? Ya tenemos que son los enemigos que, los que piensan en lo terrenal, y punto 2 dice también que están, y está lo contrario, ¿no? Que somos las personas que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, que solo pensamos en las cosas de Dios. Amén. Versículo 3, capítulo 3 de Filipenses, en el 2, versículo 2, el apóstol Pablo nos da una recomendación que dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Amén. Mire que nosotros debemos guardarnos ¿qué? De ellos, hermano. Guardado de los perros, dice. Los perros ¿qué? Toda la apostasía, hermano, todo lo malo. Amén. En la palabra de Dios dice que, en Apocalipsis dice que todos los perros, los hechiceros, los adúlteros, todos ellos ¿qué? Dice que estarán fuera. Amén. Entonces, así trata la Biblia de Dios. Como dice la palabra de Dios, dice que, ¿qué dice? Dice que el perro vuelve al vómito. ¿Amén? En las cartas del apóstol de Pedro dice que el perro vuelve al vómito. Entonces nosotros no podemos, después de que somos cristianos, no podemos volver a hacer eso, ¿no? De volver ¿qué? Al vómito. Entonces tenemos que seguir ya que una vida en santidad, ya que Dios nos guardó, nos libró. Amén. Entonces otro punto dice, guardados de los malos obreros también. Entonces hay que guardarnos ¿qué? De los falsos apóstoles, de todos estos malos obreros. Amén. Entonces Dios los bendiga, hermano. Espero que haya sido bendición este video y la recomendación, siempre vivir que en santidad. Amén. Dios los bendiga a todos.